el misterio del rapto de la iglesia. Y el rapto de la iglesia, así como la iglesia, se le llama un misterio, como lo vamos a ver a continuación, porque en el Antiguo Testamento no fue revelado. En el Antiguo Testamento, los profetas, el Espíritu Santo no les reveló la iglesia, ni que vendría un tiempo en la iglesia en la que un grupo de cristianos, que tal vez nosotros pertenezcamos a este grupo de cristianos, no íbamos a morir. Íbamos a ser de repente sacados del mundo, arrebatados súbitamente en lo que la Biblia le llama en primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, el arrebatamiento. Esta palabra arrebatamiento, en el griego es la palabra harpazo, que significa ser quitado de en medio súbitamente o con fuerza. Entonces Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad?, ha revelado gradualmente. Desde Abraham sale de su casa y no sabía dónde iba. Más adelante, ¿dónde iba a ser? Se le hace la promesa y luego viene la promesa con Ismael. Dios le da las leyes, le da los reyes, y así mientras avanzamos en la Biblia, la revelación de Dios ha sido gradual. O sea, es de menos. La luz de la aurora, el camino del justo es como la aurora que va en aumento, viene más luz y más luz y más luz y más luz. Mientras más conocemos a Dios y más conocemos la Biblia, más amplio es el espectro de nuestra iluminación espiritual. Entonces, cuando llegó el momento del Nuevo Testamento, Dios escogió a Pablo, no a Pedro, ni a Juan, ni a Santiago, para revelarle a Pablo el misterio de la iglesia, que él explica en Efesios capítulo 3, y el misterio del arrebatamiento o del rapto de la iglesia. Y es un misterio, como lo vamos a ir desarrollando poco a poco, porque, repito, no estaba revelado, y cuando nos compenetramos e investigamos profundamente esta doctrina, nos lleva, ¿verdad?, a abrir un panorama impresionante de profecías, donde sabemos quiénes somos, que es un espíritu, la diferencia entre el espíritu y el alma, como lo vimos en el primer servicio, la diferencia entre el alma y el espíritu, lo que el espíritu y el alma hacen con el cuerpo, cómo el cuerpo tiene que someterse a el alma, cómo el alma tiene que someterse al espíritu para poder ser renovada en su mente. Cuando morimos, ¿quiénes nos vamos al cielo? ¿Qué le pasa al cuerpo cuando morimos? ¿Qué va a pasar con el cuerpo de los incrédulos? El alma y el espíritu de los incrédulos, ¿dónde se encuentran? ¿Qué diferencia hay entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo? ¿O acaso son dos eventos similares o iguales? ¿O son dos eventos separados por 7 años? Entonces, todas estas preguntas las vamos a ir desarrollando y vamos a ir encontrando las respuestas en la bendita palabra de Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 53, dice la Biblia estas palabras. Escribe el apóstol Pablo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Este es el misterio que no fue revelado en el Antiguo Testamento, y aquí comienza el misterio a dejar de ser misterio, porque ahora viene la revelación. ¿Cuál es el misterio? Que el Espíritu Santo le reveló a Pablo que vendría una generación de cristianos que no íbamos a morir. No todos dormiremos. La palabra dormir significa muerte, y como vimos anteriormente, la palabra muerte no significa cesar de existir o estar en la tumba inconscientes, como enseña una secta que se llama los Testigos de Jehová. Cuando la Biblia habla de dormir, se refiere al cuerpo nada más, no al alma ni al espíritu. El alma y el espíritu, en el momento de la muerte, nos vamos al cielo, el cuerpo es enterrado, y allí en el cielo tenemos un cuerpo intermedio temporal, Apocalipsis 6, del 11 en adelante, donde esperamos venir con Cristo en la segunda venida, y ya con el cuerpo resucitado y glorificado, pero resucitado en el día del arrebatamiento. Entonces, el misterio es que en el Antiguo Testamento no se sabía que vendría un tiempo cuando la última generación de cristianos
serían transformados, no moriríamos, y ojalá que seamos nosotros esa generación, que tal vez venga Cristo en la tarde, o mañana en la noche, o pasado mañana, pero el rapto es el próximo evento profético de la Biblia. Es el próximo evento profético del calendario escatológico de la palabra de Dios, el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, hay una diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, y esto es muy fácil. Yo todavía hace algunos años, hace 5, 7 o 8 años atrás, todavía es que el estudio de la profecía es maravilloso porque no te puedes dar por vencido. A veces dices, no, ya me doy por vencido, ya no entiendo, aquí es un relajo. Unos dicen que es antes, otros que a la mitad, otros que al final, y dejan de estudiar. Y no se trata de eso, se trata de perseverar y seguir estudiando. Y cuando estudias la Biblia es como cuando comes pescado. Comes pescado y te sale una espina, y no porque tengas una espina ya no sigues comiendo, sino que agarras la espina y la haces a un lado y te sigues comiendo la carne. Así cuando venimos a la Biblia encontramos cosas que, híjole, no le entiendo esto. Bueno, no trates de entenderla ahorita porque a lo mejor no tienes la estatura espiritual ni la comprensión espiritual para entender lo que estás leyendo. Sigue leyendo lo que puedes digerir. Y más adelante, tal vez en 2, 3 años, vas a entender lo que no entendías anteriormente. Pero tenemos que ser perseverantes y pacientes. Un niño de 4, 5, 6 años de edad le enseñan aritmética, a sumar, a restar, pero a ese niño no le puedes enseñar raíz cuadrada. Entonces después vienen los quebrados, después la raíz cuadrada, el cálculo diferencial, las ecuaciones, ¿verdad? Las matemáticas cuánticas, pero todo tiene un proceso, tiene todo un desarrollo. Pero un niño no puede aprender quebrados si no sabe sumar. Entonces tú tampoco esperes comprender Ezequiel y Job y muchas cosas de Génesis y el Apocalipsis si tienes 5 o 10 años en Cristo. Ten calma, ¿verdad? Sigue estudiando y la revelación va a ir viniendo a tu mente conforme tú tienes tu corazón abierto a la palabra de Dios. Dice el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, el arrebatamiento de la iglesia viene con la velocidad con la que tú parpadeas. En milésimas de segundo, de repente, millones de personas en el mundo desaparecemos. Aviones que se van a estrellar porque desaparecieron los pilotos. Choferes que van a desaparecer y accidentes en las carreteras porque desaparecieron los choferes. Tal vez tu esposo vas a amanecer y ya no está, o no va a estar tu esposa cuando amanezcas. Vas a andar preguntando, ¿se fue con el lechero? Tus hijos no los vas a encontrar, o los hijos no van a encontrar a sus papás. Millones de cuneros en los hospitales, desaparecieron los niños menores de edad, y vamos a ver un caos internacional de que millones de personas desaparecieron. Ahora, la diferencia más importante, como les comentaba yo, entre el arrebatamiento y la segunda venida, donde ya no tengo absolutamente ninguna duda, es la siguiente: no hay ninguna señal para anunciar el rapto. No hay ninguna señal que nos diga estamos cerca del rapto. Es inminente en cualquier momento, y Cristo lo dijo como ladrón en la noche. Siempre que vean ustedes esta expresión, 1 Tesalonicenses capítulo 5, como ladrón, vengo como ladrón en la noche, se refiere a el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque la segunda venida viene con muchas señales. Y el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y verán la señal del Hijo del Hombre, Mateo 24, en el cielo. O sea, los que están en la tribulación y vean que el anticristo firma un tratado de paz y viola el tratado de los 3 años y medio, todos los cristianos saben exactamente de aquí a 3 años y medio viene Jesucristo. Pero en el arrebatamiento no hay señales, viene como ladrón en la noche. Y dice la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5, ustedes no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Entonces es clarísimo, ¿verdad?, que el arrebatamiento es antes de la tribulación, y cuando vengamos con Cristo, venimos con Él, mientras ya fuimos juzgados por nuestras obras en el cielo, para establecer su reino milenial. Muy bien, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y esta trompeta no es la trompeta
del Apocalipsis. Yo he leído muchos libros y comentarios que han dicho, ¿verdad?, que es la séptima trompeta del Apocalipsis y el arrebatamiento. No es esa. Las trompetas, como lo vamos a ver más adelante, las trompetas del Apocalipsis son de juicio, que están anunciando juicios de Dios que caen sobre el mundo. Aquí está hablando de la fiesta de las trompetas que se celebraba en Israel. Y escúchenme muy bien, esta fiesta se celebraba entre septiembre y octubre. Y si Cristo cumplió la Pascua y los panes sin levadura y la expiación, falta solamente en el calendario judío, que es de nosotros también y que es un tipo de las enseñanzas de Cristo, falta la fiesta de las trompetas. Y yo estoy seguro, ¿verdad? Estoy seguro que si el rapto viene en el mes de septiembre, porque es cuando se cumple la fiesta de las trompetas. Y si se va a tocar las trompetas es para que se cumpla esta fiesta, y después viene la fiesta del Rosh Hashanah y después la del Sukkot, que es los tabernáculos que vamos a celebrar en el milenio. Entonces, ¿verdad?, de acuerdo al calendario judío, entre septiembre y octubre es la fiesta de las trompetas. Y si es exactamente conforme a las conmemoraciones de los festivales judíos, podemos saber que puede ser cualquier día de cualquier año, no sabemos el día ni la hora, ¿verdad?, que pueda suceder cuando se cumple la fiesta de las trompetas, sin ser dogmáticos desde luego. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea que en el arrebatamiento, hagan de cuenta que viene hoy a las 5 de la tarde el arrebatamiento. Antes de las 5 de la tarde, todos los cementerios, desde Cristo hasta hoy a las 5 de la tarde, están llenos de cuerpos de cristianos. Todos estos cuerpos de los cristianos están ahí en la tumba con su ADN, con su código genético hereditario, el ácido desoxirribonucleico, que es el ácido que compone cada una de nuestras células que tienen toda nuestra información para reproducirnos. O sea, en cada célula de nuestro cuerpo tenemos toda la información para reproducirnos. En los billones de células está tu color de ojos, el color de tu pelo, la estatura, los años, si tienes buenos genes, pasas a los 80, 85 años de edad, etcétera, etcétera. Toda la información está en cada célula y esto se llama el software de Dios. Dios puso una información codificada en cada célula. Y estos señores ateos, ¿verdad? La materia, discúlpame señor ateo, pero la materia no produce información. Y cuando estamos hablando de información, estamos hablando de inteligencia. Y la materia no es inteligente. Y cuando estamos hablando de inteligencia, estamos hablando de pensamientos. Y los pensamientos no los produce tampoco la materia, Mr. Ateo. Así que cuando nosotros profundizamos en esto, nos damos cuenta la gravísima debilidad del ateísmo, que está basado en el materialismo, en la dialéctica materialista marxista también, donde se basa en el ateísmo, en la teoría de la evolución. Y cuando le preguntamos a un ateo, bueno, si todo viene en la materia y aparecimos de repente, ¿verdad? ¿De dónde salió la información que traemos en las células? Si yo voy por ahí en la calle y me encuentro un CD, pues el CD pesa 3, 4 onzas y no tiene nada y no vale más que 3, 4 pesos. Pero si lo meto en una computadora, me encuentro que hay información. ¿Quién puede concluir esa información la hizo el viento? ¿Quién puede concluir esa información codificada puede ser el resultado de un accidente? Y así nosotros nos damos cuenta que cuando los 23 cromosomas de mi mamá se juntaron con los 23 cromosomas de mi papá, se hizo un cigote, se fertilizó el esperma de mi papá, fertilizó el huevo de mi mamá, y de repente ahí en el vientre de mi mamá, cuando se forma una célula de 46 cromosomas, se junta el cigote de las 23 de mi papá y de las 3 de mi mamá, y ¿quién comienza a decirle, tú vas a ser corazoncito a las 3 semanas? Tú vas a bombear la sangre a las 3 semanas y media. Tú vas a hacer páncreas, tu hígado, tu sistema nervioso, tu estómago, y el estómago tiene que tener una cosa para que no se enrollen y para que sea digerido y para que todo el sistema, la sangre circule y para que lleve la sangre toda la información al cerebro, para que el cerebro, complicadísimo que es con las neuronas, tenga. ¿Quién hizo toda esta información y quién dictó la información?
en el vientre de mi madre? Mister Ateo. Tal vez Chita, tu abuelita. Profesando ser sabios, dice Romanos 1:21, los científicos se volvieron necios. Entonces, esto cabe dentro de la lógica y del razonamiento. La materia no produce información, la materia no produce pensamientos. Y esta es la grande incógnita y la grande debilidad que tiene el ateísmo. Muy bien, yo les recomendaría, ¿verdad?, desde luego que consigan la conferencia, el primer servicio, ¿verdad?, y la primera parte, y todo esto es un resumen para que los que no puedan, ¿verdad?, sepan de qué se trató la introducción a esta preciosa conferencia y serie, el misterio del rapto de la iglesia. Vimos también anteriormente que el hombre es espíritu y la mujer también, alma y cuerpo. El espíritu, nacimos todos, Efesios 2:1, muertos espiritualmente. La palabra muerte no significa aniquilación ni cesar de existir. La palabra muerte significa separación. Nacimos separados de Dios con el alma y con el cuerpo. Pero como Dios es espíritu, el hombre nació sin poder comunicarse con Dios. Pero aun cuando nacimos espiritualmente muertos, en el alma existe la conciencia de la eternidad. Eclesiastés 3:11. Dios puso en la imagen arruinada y corrompida con la que nacimos de Dios la conciencia de que somos eternos. Por eso los egipcios enterraban a sus muertos con comida. No hay ninguna religión que no haya creído en el más allá, en los dioses. Los aztecas ofrecían sacrificios humanos, los mayas también. Siempre hay una conciencia del ser humano de que hay algo que trasciende a nosotros, porque somos seres espirituales, aunque estemos separados de Dios. El alma nos da testimonio de que esta vida no lo es todo. Entonces Cristo, cuando hace su aparición en el escenario mundial, platica con un hombre llamado Nicodemo. Era súper, le decían San Crisóstomo de Tlalnepantla. Y este Nicodemo, una persona religiosísima, persinado, bautizado y remojado, le dice Cristo: mira, Nicodemo, ya no me digas nada de que vengo de Dios, tienes que nacer de nuevo. Toda la información que tienes es religiosidad. Y las religiones fueron inventadas porque, como sabemos que traemos la conciencia de Dios y no sabemos, adoramos a un Dios que no conocemos, inventamos las religiones desde Caín hasta nuestros días. Caín es el padre de las religiones, cuando quiso traerle a Dios una ofrenda conforme a sus buenas obras, porque todas las religiones es el sistema humano que ha inventado para sustituir el plan de la salvación de Dios. Y todas las religiones, sin excepción, musulmanes, judíos, católicos o protestantismo, o la que tú me quieras mencionar, hinduismo, budismo, todas enseñan buenas obras, pórtate bien para ir al cielo, y a sacrificios humanos. O sacrificios que te vayas caminando, que te sangren las rodillas, que prendas veladoras, el día de muertos, ¿verdad? Como estaba mi esposa y yo platicando con una señora, y me dice: ¿usted no se ve el día de los muertos? Y le digo: no, fíjese que cuando los muertos, dice la Biblia, le dijimos a la señora esta, dice la Biblia que te vas a la tumba, señora, y tu alma y tu espíritu se van al cielo, y si no eres cristiano, desciendes al centro de la tierra, como lo vamos a ver, que se llama el infierno. Pero, entonces dice, bueno, dice, pero precisamente dice, en el día de muertos prendemos veladoras para alumbrar en el infierno. Para alumbrar a los muertitos. Bueno, mi esposo y yo nos atacamos de la risa, ¿no? Cuánta inocencia esta pobre señora, ¿no? Pues para eso mero dice, patroncito, para alumbrarles en el infierno, para que tengan luz. Bueno, en el infierno no hay luz, ¿verdad? Son tinieblas totales. Entonces, pues todas estas costumbres, ¿de dónde vienen, verdad? De tradiciones paganas, donde la gente que las hace es porque no conoce la revelación de Dios en las Escrituras de qué pasa con los muertos. Y ya ningún muerto nos oye, ningún muerto tiene comunicación con nosotros, y tú le puedes llevar a, como dijo el chiste, ¿verdad? Que el día de muertos llegó la señora Pompidou, ¿se acuerdan de ese chiste? Llegó al cementerio con sus flores,
a darle flores al muertito, y estaba junto a la otra tumba la India María, con una olla de mole, y le dice a la señora Pompidou: India bruta, ¿para qué le traes el mole a tu muertito? ¿Cuándo se lo va a comer? Y le contestó la India María: cuando venga el suyo por las flores. Digo, tanto los ricos y cultos, ¿verdad?, igual de paganos que los pobres y letrados e ignorantes. Así que bueno, todo esto son costumbres que lo hacemos y lo hacíamos. Bueno, no lo hacemos ya, ¿verdad? Lo hacíamos porque éramos ignorantes de la revelación en la palabra de Dios. Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 16, y vamos a ver a continuación Lucas 16, la cortina que Cristo nos abre del mundo espiritual de los muertos. Y Cristo nos muestra dónde iban todos los muertos, los espíritus de los muertos, antes de que Él muriera en la cruz. Y después de que veamos esto, esta escena, este escenario, vamos a ver de la cruz ahora a nuestros días, que ya la cosa cambió para ciertos espíritus que son los de los justos, porque de la cruz a nuestros días, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. 2 Corintios 5, del 9 al 10. Entonces, antes de Cristo vamos a ver que desde Caín, que mató a Abel, desde Abel, el primer muerto, hasta Cristo, todos los seres humanos que morían, buenos y malos, todos sin excepción, descendían al fondo de la tierra, al centro de la tierra. Y esta palabra que se usa es en el hebreo Sheol, que significa el lugar de los muertos o el de la sepultura. Cuando la Biblia se tradujo del hebreo del Antiguo Testamento al griego, esta versión se llamó la Septuaginta, y entonces la palabra Sheol se transliteró o se tradujo con la palabra Hades, con H, Hades, que es la misma palabra que se usó en el hebreo Sheol para el lugar de los muertos. Vayamos pues a ver esta historia, que no es, ojo, no es una parábola, porque en las parábolas Cristo dice claramente: aquí les digo la parábola, o son ilustraciones de cosas espirituales terrenales. Y aquí está hablando de un acontecimiento de la historia de dos personas que mientras estaban en vida murieron. ¿Y a dónde fueron cada una de las dos? Versículo 19. Había un hombre rico que se llamaba, un rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía banquete con esplendidez. Aquí está el otro. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel, lleno de llagas, y ansiaba a saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. O sea, cuando morimos, esto no ha cambiado, todos nosotros somos escoltados al cielo a la hora de la muerte por los ángeles de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay tres cielos: el cielo atmosférico, 2 Corintios capítulo 12, del 1 al 5, el cielo atmosférico, el cielo cósmico, que es el del universo, y el tercer cielo, donde se encuentran los cuarteles generales de Dios. Entonces, cuando un espíritu muere, tiene que atravesar el primer cielo, que está bajo el dominio de Satanás. Efesios 2, del 1 al 3, se le llama el príncipe de la potestad del aire. Y esa palabra aire, aer en el griego, es atmósfera. O sea que Satanás opera de la atmósfera hacia abajo contra nosotros, controlando Satanás todas las ondas y las transmisiones, telecomunicaciones que hay entre nosotros, de radio, de televisión. Todos los medios masivos de comunicación están controlados en el aire por espíritus malos. Satanás también, vamos a ver, tiene una de sus guaridas en el sol. Satanás tiene una de sus guaridas en el sol, y los ángeles habitan en diferentes planetas. No hay marcianos, ni jupiterianos, ni venusinos.
Los únicos extraterrestres que la Biblia menciona son los ángeles caídos y los ángeles al servicio de Dios. No hay más. Y los demonios, desde luego, que no son ángeles, que son seres que no tienen cuerpos, ¿verdad? Y que están buscando un cuerpo humano o un animal para poder manifestarse. Son espíritus que fueron condenados en el mundo preadámico y que sobrevivieron, y su juicio fue vivir sin cuerpos, y están maldecidos hasta el día del juicio final para poder descansar solo en los cuerpos humanos. Estos son los demonios. Pero no hay tal cosa, ¿verdad?, como extraterrestres y los platillos voladores. ¿Qué es un ovni? Un ovni es un objeto volador no identificado. Para la gente del mundo, para nosotros es OVI, objeto volador identificado. Porque nosotros no negamos. ¿Quién puede negar que se han filmado cosas? No sé si vieron últimamente lo que entró en el Popocatépetl, que sacó este periodista López Dóriga, que lo filmó una cámara de Televisa. No es un montaje ni mucho menos. Entró como un cilindro brilloso al mero cono del Popocatépetl, como si viniera del cielo, parecía una nave espacial. Y a los 3 o 4 días sacaron ese mismo cilindro transparente como un espejo. O sea, no era un meteoro, no era una bola de fuego, era una cosa perfectamente bien diseñada, transparente. La retrataron en otra parte de Estados Unidos. O sea, ¿qué cosas son estos fenómenos paranormales que trascienden la investigación científica? Le preguntaron a astrónomos, a astrólogos, y pues, ¿qué pueden decir ellos, verdad? Pues quién sabe, será melón, será sandía, y por aquí, por allá, y pues puede ser esto, no puede ser esto, un meteoro no puede ser porque no es así, bla, bla, bla. Son puras especulaciones, pero la Biblia nos revela que Satanás puede materializar la energía. Éxodo capítulo 7. Cuando los brujos quisieron imitar el poder de Dios con Moisés, llegó Moisés con el faraón y agarró Moisés la vara y se la tira al faraón, y se convierte la vara de Moisés, la madera, algo inanimado molecularmente, se convierte en una serpiente. Y los brujos, Éxodo 7, del faraón, imitan y avientan sus varas y se convierten en serpientes también. ¿Esto de qué nos habla? De que Satanás puede materializar la energía. ¿Qué cosa es eso que entró en Popocatépetl? Es un fenómeno óptico producido por Satanás para poder alterar la energía, simplemente. Es un fenómeno óptico de la materialización de la energía para engañar a los seres humanos, que cuando venga el arrebatamiento y desaparezcamos, la gente diga: se los llevaron los ovnis. Ya saben quién hace así, ¿verdad? Entonces todo está preparado, ¿verdad? Todo está preparado para poder explicar este próximo evento profético del calendario de Dios. Bueno, entonces regresamos a nuestra historia. Murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. O sea, su cuerpo del rico fueron metido al cementerio. Versículo 23. Y en el Hades, o sea, fue sepultado su cuerpo, pero en el Hades alzó sus ojos. O sea, las personas que mueran y no tengan a Cristo, cuando desciendan al infierno, van a poder seguir viendo. Número 1, alzó sus ojos, estando en tormentos. Número 2, están siendo ya atormentados. Número 3, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su reino. ¿Cómo reconoció este rico que quiso vivir explotando a los pobres? Porque es el mensaje de Cristo, los que explotan y hacen sus riquezas a expensa de la explotación de los marginados. ¿Cómo pudo esta persona ahí en el infierno ver de lejos y decir: ese es Abraham? ¿Cómo pudo Juan, Pedro y Santiago en el monte de la transfiguración, cuando Cristo se aparece con Elías y con Moisés? ¿Cómo supieron que eran Moisés y Elías? No había cámaras Polaroid, no había cámaras fotográficas, no había ninguna foto de ninguna persona en el Antiguo Testamento hasta que se inventó la cámara fotográfica. ¿Cómo reconocieron? ¿Cómo supo que era Lázaro? ¿Cómo supo que era Moisés? ¿Cómo supo que era Elías? Porque en el mundo espiritual existe otro conocimiento que se llama intuición, intuitivo.
y que lo desarrollamos en el mundo que tenemos ahorita a través del desenvolvimiento del Espíritu Santo, y se llama discernimiento espiritual. Permítanme explicarles, pedir más despacio. En Hechos 5, Ananías y Zafira se acercan a Pedro, le robaron a Dios. ¿Quién le dijo a Pedro que Ananías y Zafira le habían robado a Dios? ¿Quién le dijo? Claro, ¿por qué le mintieron al Espíritu Santo? Les dijo Pedro, ¿verdad? Porque Pedro, hay un conocimiento intuitivo que se llama discernimiento, y muchos cristianos podemos ver a una persona inmediatamente, sentir su espíritu y saber que esa persona o está amargada, o tiene paranoia, o está asustada, o tiene mucho odio en su corazón. Podemos comenzar ya a distinguir espiritualmente el reflejo de la mirada de los ojos. ¿No es verdad? Bueno, esto es un conocimiento parcial que da el Espíritu Santo. En la otra vida será total. Y cuando estemos en el cielo, ese es Adán. Ahí va Elías, porque vamos a conocerlos en el Espíritu. Vas a reconocer si está tu mamá en la tierra, o tu papá, los vas a reconocer intuitivamente, porque es el conocimiento espiritual. Porque en el cielo no vas a tener el mismo cuerpo, ni las narices de cotorro de África que tienes ahorita, ni las orejas de papalote que tenemos algunos, ¿verdad? Entonces vamos a tener un cuerpo perfecto y va a ser muy difícil. ¿Cómo voy a reconocer a mi hermano si vamos a ser cuerpos perfectos? Todos se van a parecer a John Travolta. Entonces se llama conocimiento intuitivo. Alzando los ojos le dijo: ten misericordia de mí. Las personas en el infierno pueden ver de lejos, pueden reconocer, y están viviendo atormentadas y están pidiendo en el infierno misericordia. Ten misericordia de mí. Y dijo Padre Abraham: y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Imaginen ustedes, ahí en el infierno siguen creyendo que los hombres tenemos poder. En lugar de decirle: Señor, ten misericordia, él cree que Abraham lo puede ayudar. ¿Y no éramos así nosotros? Padrecito, nos hincábamos: ore por mí, hermano, ore por mí. ¿Sabes una cosa? Puedo orar por ti, pero finalmente el que te va a resolver el problema es Dios. No pienses que el pastor, o el cura, o el papa, o San Crisóstomo, o San Marcos, o Santa María la Redonda te van a ayudar. Es Dios, es único mediador, Jesucristo, a través de él que te puede contestar tus oraciones. Hermano, porque así vengo yo, ¿verdad? A los pastores, y tengo las filas que saludo a la gente: écheme la bendicioncita, ¿verdad? Ya al ratito me van a decir: échame agua bendita también. Porque traemos eso, lo traemos ahí arraigado, ¿verdad? Que écheme la bendición, ¿no? Bueno, ¿y qué es cosa mágica? Que soy Aladino y la lámpara maravillosa, ¿verdad? Ya no es porque te haga así la bendición, ya te vas a ir contento a tu casa. Écheme la bendición para que me vaya bien. Oye, espérame tantito, esto no es brujería. No funciona de esa manera. Si te va bien en la vida es porque vives cerca de Dios, no porque te echó la bendición un hombre. La bendición sirve, ¿verdad?, para que tú la recibas y vivas y te apropies de esa bendición. Entonces este hombre está pidiendo la ayuda a Abraham de una forma ignorante todavía, y le dice así: para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. En el infierno viven atormentados, pueden ver, pueden reconocer, van a pedir misericordia y van a tener sed. Que dice Juan 7: vengan a mí los que están sedientos, que yo les daré de beber, y será como una fuente de que salte de agua vida. Ahorita, tú que me estás escuchando y en la televisión, estás vivo, estás viva. Tú no sabes si esta conferencia es la última vez que Dios te habló. Y ahorita Dios te está diciendo: ven a mí, ven a mi Hijo Jesucristo. Y tú vienes ahora, y esa sed que tú tienes, ese vacío, esa lucha, esa desesperación, esa inseguridad de tu vida, Cristo la puede llenar. Cristo es el único que te puede satisfacer, no tu esposo, no el dinero, no la política, no el petróleo, no nada. Es Él, porque nacimos con necesidad de Dios. Y hasta que tú no sientas esa necesidad de Dios, tu alma no va a poder ser satisfecha. Mojen, por favor, una sola gota de agua, una sola. ¿Se imaginan qué tormento es ese? Una sola gota de agua me basta
que me la pongan en mi lengua y ya con eso vuelvo otra vez a experimentar. Cuando yo estaba en vida, qué rico era tomarme medio litro de agua. Y dice a continuación, Abraham entonces le contesta, hijo, acuérdate, las personas que están en el infierno seguirán teniendo memoria. Tienen memoria, eso es una parte del tormento de ellos. Seguirán acordándose. ¿Y qué le dice Abraham? Acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro males, pero ahora ve la diferencia. Él es consolado y tú eres atormentado. Ahí te vas a acordar, mi mamá cuántas veces me habló de Cristo. Mi esposo cuántas veces me dijo, mi esposa cuántas veces me dijo, lee la Biblia, y yo, cállate vieja, no me estés molestando, vete con tus religiosos, y de repente te morís, ahorita a la salida pasa un camión, Dios no lo quiera, ¿verdad? Y te aplasta como tortilla de harina, y te vas al otro Laredo, y de repente estás ahí, ¿verdad? Y te das cuenta, y ya no hay retorno, no hay regreso, jamás podrás arrepentirte, porque Dios nos ha dado una sola vida para arrepentirnos de nuestros pecados. Hoy es el día de la salvación, hoy es el día de tu arrepentimiento. Si oyes su voz, no te endurezcas hoy, porque Dios te está hablando a tu corazón. Ahora dice el versículo 26, además de esto, y vean ustedes esto, ahí en el centro de la tierra, una gran cima, o sea, había una como barda, o como tal vez una zanja inmensa que estaba dividiendo a los que estaban en el infierno de los que estaban en el seno de Abraham, y también se le llama el paraíso. ¿Se acuerdan lo que le dijo Cristo al ladrón? ¿Hoy estarás conmigo en el cielo? No, en el paraíso, que era el fondo de la tierra. Cuando Cristo muere, desciende al fondo de la tierra junto con el ladrón, y se lleva al ladrón en espíritu y en verdad, y baja Cristo a este lugar, al Sheol, al Hades, y pasa del lado de los que estaban esperando que derramara su sangre en la cruz para llevárselos a los 3 días cuando resucita. Los saca a todos los justos, a Abraham, desde Abraham hasta nuestros días, y se los lleva al cielo. Entonces ahora el Hades, el Sheol, solamente están una sola clase de personas: los espíritus de los incrédulos, que están esperando hasta después del milenio, Apocalipsis 20 del 11 al 15, la resurrección del gran trono blanco, el juicio final. Entonces, Cristo cuando resucita baja al Sheol, Hechos capítulo 2, Efesios capítulo 4, descendiendo se llevó cautivos a la cautividad, a todos los que habían muerto antes que Él en la cruz, y ahora de la cruz a nuestros días morimos y nos vamos espíritu y alma al cielo. El cuerpo desciende a la tumba, tenemos un cuerpo temporal en el cielo, Apocalipsis 6 del 9 al 11, un vestido temporal, y cuando regrese Cristo bajamos ya con Él glorificados a establecer su reino milenial en este mundo. Ahora vean ustedes a continuación lo más trágico de todo. Versículo 26. Además está puesto una gran cima entre nosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí, o sea, los que quieran brincarse del infierno para acá, imposible, ¿verdad? Y no pueden ir ni de allá, pasar para acá. Versículo 27, vean esto. Entonces le dijo el que estaba en el infierno: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos allá arriba en la colonia Cuauhtémoc, para que les testifique. Envíales a alguien a fin de que no vengan también a este lugar de tormento. En otras palabras, este hombre en el infierno seguía creyendo que los milagros podían convertir a alguien. Y la Biblia es totalmente contraria, que nunca un milagro va a convertir a nadie, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El milagro te va a asombrar y alterar las emociones y los sentimientos, y se paró de la silla de ruedas, esto y esto y el otro. ¿Y cuánto te va a durar? ¿3 días? ¿4 días? ¿Pero qué hizo el milagro? ¿Te transformó interiormente? No.
Afectó tus emociones temporalmente, pero lo único que puede transformar y hacerte nacer de nuevo, 1 Pedro 1:23, es la semilla incorruptible de la palabra de Dios. De ahí el grandísimo peligro en la época que vivimos de la apostasía, ¿verdad? Que por todos lados ahorita lo mejor que hay es los sanadores. No hay una forma de juntar más gente que diciendo, vengan a ser sanados, porque ¿quién no está enfermo? Hasta de los juanetes estás enfermo. Vengan, o sea, a hacer un espectáculo de la sanidad, un circo de la sanidad. Y a ver, pásale este enfermo por acá, ¿o qué? Y entonces la gente que está viendo ahí se acostumbra a estar viendo a sus emociones, alimentando la carne, los milagros. Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 4, 28, 38, ustedes me siguen porque vieron milagros y porque les di de comer pan. Juan capítulo 6. Cristo se comenzó a hartar de la gente que lo seguía por los milagros. Bienaventurados los que nunca han visto y han creído, porque Dios no quiere que nos convirtamos por eso. Lo que nos transforma es la palabra de Dios. Y aquí lo dice la palabra. Mándales a alguien, versículo 20, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas óiganlos. Ahí está la Biblia. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Si alguien llega a la casa de mi abuelita y le jala sus patitas a mi abuelita, o alguien se le aparece a mis hermanos, estoy seguro que se van a convertir. Si un ángel les dice, aquí estoy yo, soy el ángel de Dios, se van a convertir. Te lo apuesto, Abraham, mándales a alguien. No, dice Abraham, no es la manera de Dios. La manera de Dios es escuchando la palabra de Dios. Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Así que cualquiera de ustedes que nos está oyendo y a través de la televisión, que están siempre esperando, si veo un milagro me convierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. El día que Cristo hizo el milagro más grande de todos, la resurrección de Lázaro, Juan capítulo 11, ese día planearon matarlo. Los judíos en el desierto vieron milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro. 10 plagas en Egipto milagrosas, salvando Dios a sus primogénitos, milagroso. 40 años sin tener Oxxos, ni Superama, ni lecherías, ni zapateros, ni agua para los niños, ni leche para los niños, ni carne. 40 años, más de 2 millones de personas sobrevivieron caminando en el desierto por el poder de Dios. Virgen de la Macarena. Tenían agua y le sacaba Dios de las piedras. ¿Milagros? ¿Quieres milagros? Ellos tuvieron milagros, porque lo hizo Dios para que nos demos cuenta que los milagros no convierten a nadie. Y sin embargo, todos ellos se quedaron y murieron en el desierto por incrédulos. No creyeron a Moisés ni a Dios en su palabra. Así que no es la forma como Dios determinó para que un ser humano conociera y se fuera al cielo a través de los milagros. Y que Dios hace milagros, claro que lo sigue haciendo. Y el más grande de todos es la conversión de un borracho a una persona sobria. Es la persona de un marihuano a una persona sobria. De un adúltero a una persona que ama a su esposa. La conversión y el nacimiento de nuevo es el milagro más grande de Dios. Y Cristo les dijo a los judíos, ¿quieren milagros? Y a los griegos, ¿quieren sabiduría? 1 Corintios 1, Cristo, poder y sabiduría de Dios. El más grande milagro es la resurrección de Jesucristo. Y si Jesucristo resucitó y desde ahí no hiciera ningún milagro, nos basta su muerte para vivir para Él. Y no hacer de los milagros tampoco un negocio, como se está haciendo actualmente en la iglesia en el mundo. Es la apostasía a que la iglesia ha llegado. Muy bien, regresamos a nuestro pasaje y encontramos ahora, dice la Biblia entonces claramente, ¿verdad? Que los no creyentes, si tú te mueres hoy en la noche, sin Cristo, tu cuerpo va a la tumba,
ya sea que lo cremen o que no lo cremen, de todas maneras se lo comen los gusanos. No hay ninguna ley para que lo cremes o no lo cremes. Si tú quieres cremar a tu muertito, crémalo. Si no lo quieres, le quieres poner un ataúd ahí con juntas de plata y con barnizado de oro, échale, gástate todo el dinero que quieras. Se lo estás echando a los gusanos, ¿verdad? Pero la muerte, ¿verdad? Para cristianos y para no cristianos es la misma, es la tumba. Pero el alma y el espíritu, el no cristiano, desciende al centro de la tierra. Si tú te mueres hoy a las 3 de la tarde, te machucan con una bala perdida, una embolia cerebral, un ataque al corazón, inmediatamente se sale tu alma y tu cuerpo y se baja al centro de la tierra. Ahí va a estar esperando en tormento el día del juicio, donde Dios te va a sacar del reclusorio norte y te va a mandar a la penitenciaría federal, que es el lago de fuego. El lago de fuego no existe, va a ser creado para Satanás y sus ángeles y los que le sigan también. Si un cristiano muere ahorita, su cuerpo es enterrado, mi alma y mi espíritu se van inmediatamente a la presencia de Dios. Allá van a pasar 7 años de tribulación. Allá Dios nos va a juzgar y evaluar, según de Corintios 5:10, según lo que estamos en el cuerpo, para recibir recompensas. La salvación no se puede perder. Nos va a juzgar de acuerdo a las obras que hicimos para bajar con Él en la batalla del Armagedón, terminar con la tercera guerra mundial y establecer su reino milenial. Ahí los muertos del Antiguo Testamento van a resucitar, porque el rapto es para los cristianos de Pentecostés hasta que venga el Señor. Dice en primera de Tesalonicenses 4:16, los muertos en Cristo. En el Antiguo Testamento no estaban en Cristo, ahí está la clave. ¿Cuándo comenzamos a pasar y a hacer forma de en Cristo? 1 Corintios 12:13, por el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia subsecuente a la salvación. El bautismo del Espíritu Santo es la operación a través de la cual el Espíritu Santo nos funde, nos amalgama en el cuerpo de Cristo. Y en el momento que el Espíritu Santo nos amalgama y nos coloca en el cuerpo de Cristo, somos parte de su cuerpo y de sus huesos, la iglesia. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad?, es la operación, el momento de la conversión. Tú eres nacido nuevo, eres regenerado, eres sellado y eres bautizado con el Espíritu Santo. Porque yo he ido a muchos lugares donde se dice, pasen aquí a los cristianos que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Oye, espérame tantito, tú me estás diciendo, te respeto pastor, pero tú estás diciendo que hay 2 clases de cristianos. Y estás dividiendo la cristiandad entre los que tienen el bautismo del Espíritu Santo y entre los que les falta algo. Entonces no puede haber 2 clases de cristianos, porque dice la Biblia en Colosenses que estamos completos en Él. Cuando recibí a Jesús, recibí a mi Jesús con todo lo que Dios me quería dar. Todo lo que pertenece a la vida de la piedad, según de Pedro 1, me fue dado por su divino poder. Con mi Jesús recibo todo lo que el paquete completo. No hay nada que me falte más que crecer en santidad. Después puedo ser lleno del Espíritu Santo muchas veces, pero el bautismo del Espíritu Santo es en el momento de la conversión. Y se han usado pasajes de Hechos, porque en el libro de los Hechos no había este conocimiento y los apóstoles tenían que tener evidencias para que puedan saber si tenían o no tenían a Cristo o el bautismo de Juan. Y se usa eso como un patrón para decir que se usa para toda la iglesia. Y nunca, escuchen esto, nunca en el Nuevo Testamento se nos manda ser bautizados con el Espíritu Santo. No hay un solo versículo, se nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 4:18. Si los apóstoles quisieran que nos falta algo, no nos dirían, bautícense en el Espíritu Santo, pero lo recibimos en el momento de la conversión. 1 Corintios 12:13, Romanos 6, del 1 al 4. ¿Cuánta ignorancia hay de la palabra de Dios? Muy bien. Ahora vamos a ver los creyentes del Antiguo Testamento en Daniel 12. Daniel 12. ¿Por qué van a resucitar ellos? ¿O de dónde sacamos que cuando venga el rapto, los que murieron antes de Cristo, aunque están en el cielo, desde luego Dios se los llevó, sus cuerpos no van a resucitar hasta después? Y vamos a verlo aquí en capítulo 12 del libro de Daniel, versículos del 1 al 3. Vean con mucho cuidado. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿A qué tiempo se está refiriendo
aquí es la palabra et en el hebreo, que significa los últimos tiempos. Se levantará, Miguel, en aquel tiempo el gran príncipe que está de los partes de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca lo hubo desde que hubo gente hasta entonces. Si tú lees Mateo 24, encontrarás que se refiere al tiempo de la gran tribulación, ¿correcto? Jesús dijo, y habrá tribulación como nunca la había habido en el mundo. Siempre ha habido problemas, pero aquí se refiere a un tiempo específico como nunca, ni en las Torres Gemelas, ni con el huracán Sandy. Nunca el mundo ha conocido lo que se viene sobre el mundo en la gran tribulación. Entonces nos damos cuenta que este pasaje inmediatamente está colocado en tiempos de la gran tribulación, donde Apocalipsis dice, Apocalipsis 12, que Miguel se levanta también para pelear contra Satanás. Y no prevalecieron, y Satanás fue arrojado a la tierra. Muy bien, seguimos leyendo. Pero en aquel tiempo, o sea, en el tiempo de la gran tribulación, será libertado tu pueblo. Y el ángel le está revelando a Daniel que su pueblo es los judíos. Y la santa ciudad no es Tepoztlán, ni Tasco, ni Cuernavaca, es la ciudad de Jerusalén. Para que podamos entender, cuando él habla de la grande ciudad, es siempre Jerusalén. Tu pueblo es siempre el pueblo de Israel. Será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro, y muchos de los que duermen, ahí está, en el polvo de la tierra, muchos, no todos, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vemos pues aquí que la resurrección de los santos del Antiguo Testamento seguirá a ese tiempo de angustia, la gran tribulación. Y en el versículo 3 ya entramos luego al reino mesiánico. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Inmediatamente se brinca de la resurrección de los santos del Antiguo Testamento después de la gran tribulación al establecimiento del reino de Dios milenial. Esta secuencia coloca lógicamente la resurrección de los santos del Antiguo Testamento después de la grande tribulación. Ahora, hay mucha gente que dice, para terminar, bueno, es que nunca ha habido raptos. ¿De dónde sacaron ese chorizo del rapto? Bueno, lee un poco más la Biblia. En el libro del Génesis, capítulo 5, el primer rapto fue de Enoc. Y a él se le menciona en Hebreos capítulo 11 también. Y dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y fue trasladado. Dice Hebreos 11, creo que es el 4 y el 5, Hebreos 11. Y fue trasladado para no ver muerte. Fue sacado del mundo sin morir, porque tuvo testimonio de que agradó a Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento vamos a ver que hubo dos raptos. El de Enoc, una persona que fue arrebatada sin morir, y Elías. Elías, Segunda de Reyes capítulo 2, vivo, vino una carroza y ¡brum!, se lo llevó al cielo sin morir. Muchos creen que Moisés también fue al cielo sin morir, pero la Biblia es clara en que Dios enterró el cuerpo de Moisés. Entonces no podemos asegurar, ¿verdad?, que Moisés se puede considerar dentro de las personas que resucitaron o fueron arrebatadas en el tercer cielo. Y finalmente vemos en el Nuevo Testamento a dos apóstoles que fueron sacados de sus cuerpos, aunque ellos regresaron otra vez a sus cuerpos y siguieron viviendo. El apóstol Pablo, Segunda de Corintios capítulo 2, dice el apóstol Pablo que de repente fue sacado de su cuerpo y fue llevado al tercer cielo. ¿Cómo sabemos que su cuerpo no fue llevado? Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. En este cuerpo es imposible que Dios nos lleve ahorita con este cuerpo a otras características atómicas, espaciales, electromagnéticas, etcétera, nucleares, que forman parte de las 4 dimensiones donde vivimos. Entonces, si vamos a pasar a la otra vida, necesitamos un cuerpo que se adapte a las condiciones
del mundo espiritual donde habitan los ángeles con el Señor Jesucristo. Entonces, Pablo es sacado de su cuerpo en espíritu. Se separa como el cordón umbilical. Aquí se queda el cuerpo de Pablo y su espíritu va al cielo. Y en el espíritu, porque es espíritu Dios y en el espíritu recibimos la comunicación con Dios, Dios le dice a Pablo una información que Pablo cuando baja al cuerpo no es capaz de compartirla con nadie. Y dice en 2 Corintios, vi cosas y oí cosas que no tengo palabras para poder describirlas. Les voy a dar un ejemplo. Una persona que nace ciega, ¿de qué manera le puedes decir? Si me pregunta el ciego, hermano Armando, ¿de qué color es el algodón? Como el algodón, el color blanco, es como el algodón, el color blanco. Es que él nunca ha visto el algodón, ni el color blanco. No hay palabras para enseñarle a un ciego cómo es el color blanco. Como las nubes y un poquito mezclado con un poco de polvo, las nubes o el cielo, qué color es azul, pero ¿qué palabras uso para decirle esto es así o esto es así? No puede porque no hay un punto de referencia en el cual pueda él entender lo que le estoy diciendo. Así Cristo les dijo a los discípulos, tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden llevar todavía porque les falta entendimiento. ¿Quién fue el otro apóstol? El apóstol Juan. Apocalipsis 4. Fue sacado de su espíritu, fue al cielo y aquí está Juan hace 2000 años. Juan en el cielo ve lo que va a pasar 2000 años después. Todo Apocalipsis ya lo vio Juan. Todo Apocalipsis ya pasó. No ha pasado y va a pasar. ¿Ya se te fundieron los fusibles? Juan vio algo que ya pasó. Vio el anticristo, vio todo, o sea, ya lo vio Juan. Aún no ha pasado en el tiempo presente que vivimos, no es verdad, y está por suceder. ¿A qué conclusión llegamos? Que el tiempo no existe. Es relativo, como dijo Alberto Einstein. E igual a cm al cuadrado. La relatividad del tiempo. En otras palabras, Dios es un Dios multidimensional. Y lo que para nosotros es el pasado o el presente, para Dios no existe. Dios es el que es, el que era y el que será. El Dios del presente. Pero en las próximas clases tendrás más fusibles que se te fundan. Gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde. Gracias por tu maravillosa palabra que tú nos das. Profundidad del conocimiento y la sabiduría de Dios. Gracias, Dios mío, porque cosas que ojos no vieron, ni oídos han oído, ni en el corazón han subido, son las que tú tienes preparadas para los que te aman, para los que están buscando tu reino, para los que anhelan ya estar pronto contigo, donde todas estas sufrimientos y aflicciones del tiempo presente no serán comparables con el reino que se ha de manifestar en nuestras vidas. Por eso dice el Señor, no temas, no tengas miedo. Yo soy tu Dios que te ayudo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Estaré contigo hasta el final del mundo. Esfuérzate y sé valiente, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, corre la carrera con paciencia. Despójate de todo peso y de pecado de tu vida y pon tus ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. A causa de la esperanza que nos está guardada en los cielos y de la cual hemos oído a través de la palabra verdadera del Evangelio, el cual ha llegado a nosotros con poder y crece y lleva fruto dentro de nuestra vida. Señor, gracias por las almas en esta tarde que tú vas a traer a los pies de Jesús. Y te pedimos que tú los bendigas y que los guardes en su nombre precioso. Amén.